¿Y dirías que lo que más te gusta es ese contar historias, estar cercana a la calle, ¿no? Que también, por ejemplo, aquí se ha pasado corresponsal como Leticia Fuentes, que está en París, que dice, sí, yo tengo que hablar de la actualidad, de Macron y de tal, pero lo que me gusta es meterme entre las calles de París, etcétera. Tu caso también es parecido, decir, realmente, que a lo mejor no es lo que más vende para un medio de comunicación nacional de decir, no, es que nos importan las elecciones, pero realmente es lo bonito, ¿no? Del periodismo, de estar en contacto con la gente y para trasladarnos esa realidad. Sí, y sobre todo y mezclar las 2 cosas, ¿no? A mí, hablar con la gente me encanta y luego escuchar a la gente que Claro, sabe mucho de un tema, ¿no? Como es la semana pasada, por ejemplo, que me tocaba lo de la mafia, ¿no? Y me fui a sí, Sicilia y pude estar con un hombre que es el académico más experto del, del mundo de la Cosa Nostra, un señor ya muy anciano, ¿no? Entonces pensaba, o sea, estar aquí con él en su casa, escucharlo hablar durante una hora, este es un verdadero privilegio de un total. periodista, ¿no? Y esas cosas, aunque solo luego uses una cita de esa Ya. conversación con esa persona, eso que tú te quedas de la sabiduría de esa persona, de poder compartir una conversación a ese nivel, ¿no? De a lo mejor en este caso además un señor que a lo mejor ya no va a vivir tanto tiempo, ya no va a Exacto, poder sí, contarlo sí. tanto tiempo, ¿no? Entonces es un relato mucho más poderoso. Y eso para mí creo que es una de las grandes cosas que he descubierto como corresponsal, ¿no? Bueno, pues escuchar a todo el mundo que tiene algo que decir sobre un tema, ¿no? Como son Ujú. tantos temas, al final escuchas y hablas con mucha gente y es muy enriquecedor al final del día pensar, pues he hablado con toda esta gente sobre este tema, sobre otro, sobre tal, esa conversación constante, ¿no? Y por ejemplo Para sí, intentar conocer un país, ¿no? Que es al final lo justo. que tú necesitas es Ujú. esa imagen general del país, ¿no? Entonces, esa imagen general la tienes hablando con uno, con otro, estando en muchas conversaciones. Justo. ¿Y tú te sientes realizada desde ese punto de vista? ¿Crees que estás pudiendo generar ese contenido que tú quieres desde el punto de vista periodístico? Decir, porque, por ejemplo, a través de tus redes sí que también podemos conocer un poco más Italia y hay gente que te pregunta y demás. ¿Eso también te motiva a continuar? De decir, mira, por ejemplo, de la mafia, que luego te preguntaré esa clase de temas, ¿no? ¿Cómo te los preparas? Pero en lo que es trasladar Italia, ¿crees que estás consiguiendo ese objetivo? Decir que la gente esté más cercana, incluso desde aquí. Bueno, es una pregunta muy ambiciosa. Ya, No lo sé, no. Supongo que sí, ¿no? Que mejor o peor las cosas sí, van saliendo, ¿no? Algunas cosas mejor y otras peor, porque muchas veces es siempre lo mismo, ¿no? No sabes suficiente de los temas, te tienes que ya, preparar rápido, ¿no? Pero es verdad que estar en un sitio te da una visión fundamental, ¿no? Yo siempre pienso, los corresponsales siempre dicen, ¿no? Que es una profesión que se va a extinguir. Y yo digo, en cambio son fundamentales, ¿no? Porque total. aunque una persona esté muy preparada en una redacción de Madrid o de Barcelona o de España, los ojos que te da y la visión que te da vivir en un sitio es una percepción única, ¿no? Total. Entonces, si se pierde ese enfoque, es muy peligroso porque caes en muchos en generalizar Sí. mucho, no entiendes, ¿no? Por ejemplo, cuando ganó Giorgia Meloni, yo siempre decía que aquí en Italia la gente no estaba asustada, ¿no? Ujú. Y en España, en cambio, había un gran alarmismo, sobre todo por sus relaciones con Vox, ¿no? Y lo que Sí, suponía en la lectura a nivel nacional en España las relaciones y una posible victoria de Vox, ¿no? Y esa visión de que los italianos no tenían miedo de Giorgia Meloni porque estaban hartos de la política, porque ya han visto como las Meloni otros, ¿no? sí. Solo la tienes si estás aquí. Y yo Uy, solo la ahí, tuve, perdón, ahí, que me sí. ha entrado una llamada. Este es el mundo del periodismo, amigos. Esto Exacto, este es el mundo del periodismo, que no perdona. se ve. Sí, sí. Entonces, sí, que solo lo ves aquí. Y yo no lo entendí ni tan siquiera al principio de todo el Justo, sí, proceso sí. electoral. Lo entendí al final, después de hablar con mucha gente, ¿no? Y de analizar mucho, hablar con expertos y tal, que cuál era la visión que tenían los italianos. Entonces, necesitas trabajar mucho sobre un tema Ujú. para llegar a conclusiones así y para al final conseguir dar un mensaje que sirva a un español, ¿no? O Claro. sea, tú tienes que entender un contexto complejo, simplificarlo en el mensaje y presentárselo a la persona como algo que le pueda interesar.